¿Qué tal? Muy buenos días, estimados escuchas, amigos, colegas, ¿cómo están? Esperando que esta mañana y este día sea productivo para ti. El día de hoy vamos a tener la entrevista como todos los lunes y miércoles. Y el día de hoy es una entrevista que de verdad para mí fue muy preocupante y yo creo que para muchos todavía no tenemos en blanco y negro qué es lo que tenemos que hacer acerca del REPSE y las nuevas modificaciones fiscales del 2020 al 21, los entregables, muchas situaciones de estas que queremos a través de esta entrevista que nos puedan quedar en blanco y negro. Fue por lo cual yo le pedí hoy al maestro Emilio Graue, quien es el abogado corporativo de VIP Protection, que nos hiciera el honor de visitarnos y aclararnos toda esta parte. Bienvenido, mi querido Emilio. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Vic. ¿Todo bien? Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Un placer y pues queremos sacarte toda la información que sea necesaria para todos aquellos que somos dueños de una empresa, que nos puedas tú orientar, nos puedas guiar. De verdad, bienvenido. Nuevamente, muchas gracias. Yo me voy a permitir hablar un poco de lo que es su currículum, muy resumido. El licenciado Graue tiene una amplia experiencia en estudios especializados de posgrados en Derecho Laboral, habiendo cursado la especialidad, la maestría y el doctorado en Derecho Laboral. De su experiencia laboral podemos comentar que durante 15 años fue socio líder de la práctica de Derecho Laboral dentro de un despacho corporativo internacional y también ha colaborado como gerente jurídico y secretario del Consejo de Administración de diversas empresas internacionales. El licenciado o doctorando Graue, desde hace 7 años fundó su propio despacho, Graue Abogados, conformado por un equipo de especialistas en derecho laboral. De hecho, bueno, pues ya tenemos algún tiempo trabajando, mi querido Emilio, si me lo permites decírtelo, maestro. Y de verdad, a mí me llegó a sorprender todo lo que había que hacer, porque yo sabía que había que hacer el REPSE. Y yo decía, pues me meto a internet y ahí meto mis documentos. ¿Por qué? Porque tenemos servicios de protección de seguridad, donde tenemos escoltas que están asignados como choferes y como escoltas a algunos corporativos de la Ciudad de México. Entonces, yo dije, pues ya con eso, ya cumplí, ya tengo mi REPSE, ¿no? Que de hecho en un principio no lo habíamos requisitado como debiese, hasta que tomó el mando aquí el maestro Graue y fue que empezamos a llevar, pero conlleva más, va mucho más de todo ello. Entonces, pues si me permites, mi querido Emilio, platícanos un poquito cuál es el REPSE, cuáles son las intenciones reales del gobierno. ¿Qué hay a este respecto? Platícanos, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Gracias. Saludos a todos los que nos están viendo. Efectivamente, esto que acabas de mencionar es totalmente correcto. Pareciera ser que es algo muy sencillo, pero conlleva muchísimo trabajo detrás de esto. Muchos de las personas que nos están viendo ya sabrán, porque ya se enfrentaron a obtener el REPSE, que no es algo sencillo. Entonces, en primer lugar, y comentando lo que me estás diciendo, ¿qué es lo que hay atrás de esto, no? ¿Por qué nace? ¿Cuál es la intención? Sí, bueno, la intención y lo que se ha manejado siempre de manera pública en los medios informativos es que este tema se trata de abatir el maltrato a los trabajadores, es decir, ¿qué es el maltrato al trabajador? Que no se respeten los derechos de los trabajadores. Okay. Tú sabes que el México, hace muchos años, derivado de una pasión de muchas empresas y corporativos por evitar el tema del PTU, se utilizaban las empresas de servicios. Entonces tú tenías tu empresa operativa y tu empresa de servicios donde tenías al personal y ese personal lo subcontratabas y lo pasabas a que prestara servicio a la empresa operadora para realizar los servicios que hacía la empresa operadora, el objeto social. Entonces, dice el gobierno, bueno, vamos a ponernos las pilas, vamos a evitar esto, que se respeten los derechos de los trabajadores y ahora deberán estar los trabajadores colocados dentro de la empresa que es la que está realizando
el objeto social, el permiso, el core de la empresa, y esa empresa deberá ser el patrón. Esa empresa deberá cumplir con todos los derechos de los trabajadores y cumplir con todas sus obligaciones. Entonces, de entrada, tenemos esta imagen que se nos da aquí y bien lo señalaste, hay un trasfondo, naturalmente. Todo esto tiene una repercusión fiscal importantísima. Entonces, naturalmente, con esta reforma, que es la eliminación de la subcontratación, que aparece el 23 de abril ya publicada en el Diario Oficial de la Federación de este año, con una iniciativa de decreto desde el año pasado, lo que se hace es que al ajustar estos derechos de los trabajadores y lograr evitar la subcontratación, se está logrando poner en regla a muchísimas empresas que estaban un poco deficientes, que se evitaba el pago de Infonavit, que se evitaba el pago del IVA, etcétera. Entonces es como un embate por parte del gobierno para lograr esa recaudación y pues conlleva los derechos de los trabajadores también. Es decir, sí va en favor del trabajador, porque a mí, lo digo como tal, había empresas de Manpower que me decían, oye, pues si quieres yo te lo contrato 3 meses, y ya que los contrato, yo 3 meses en lo que pasa la prueba, y si yo me hago responsable de toda la parte patronal, por así decirlo, perdón si hay algún término mal, y tú decías, ok, adelante, y resulta que les daban de alta en el seguro con el mínimo de salario para evitar ellos va a tener una mayor contribución. Resulta que se violaban ciertos derechos del trabajador. Entonces, por un lado, va en favor del trabajador, que es algo que nosotros como empresarios también debemos de procurar de la parte humana. La verdad es que una empresa no está hecha por el director o por los directores o directivos. Es una pirámide que cualquier faltante no va a llevarnos al éxito, y sin duda el empleado, como en México no sale adelante por Carlos Slim, saludos señor, pero sino por todo su equipo de trabajo, ¿no? Desde la parte de producción, la parte de servicio, todo lo que es la cadena logística para poder ofrecer ello. Entonces, ya no es tan malo. Sin embargo, sí van acotando para esas empresas que había muchas que se hacían millonarias diciendo, no, pues yo ya tengo 3,500 empleados y eso estoy rentando a él. Eso se está acabando y eso, más bien, eso se acabó, ¿no? Ahora es, si yo soy VIP Protection es el que tiene que hacer las declaraciones ante las instituciones correspondientes para que el beneficio sea para el trabajador. Entonces, pues yo no lo veo tan malo. Sin embargo, sí hay que tener una serie de procesos y de cumplimientos, tanto fiscales como de documentación, y la coadyuvancia que debe haber con nuestros propios clientes, ¿no? No es, ya tengo mi reps y ahí se acabó. De hecho, lo platicábamos hace algunos días cuando tuvimos la última reunión de consejo, en donde tú me comentabas, ¿sabes qué? Se nos van a acabar. Y esto pongan mucho ojo, porque en diciembre se están acabando los contratos del día 31. Entonces, ¿por qué no nos vas explicando, mi querido Emilio, maestro, desde dónde comienza? Desde la celebración del contrato propiamente con nuestro cliente, ¿cuál es la diferencia del 2020 ahora que se llega a esta nueva ley? ¿En qué debemos de estarnos fijando? Y venos llevando hasta tener un cumplimiento al 100%, por favor. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Sí, bueno, y retomando lo que comentabas al inicio, definitivamente la empresa está formada por el recurso más importante, que es el trabajador. Eso sí lo tenemos bien claro, y bueno, naturalmente la directiva, etcétera. Pero todos estos cambios, además de que redundan en beneficio del trabajador, pues de alguna manera están poniendo en cintura a muchas empresas que no estaban cumpliendo cabalmente con todo el pago de impuestos, con los enteros al IMSS, al Infonavit. Tú podías no pagar cuotas Infonavit, ibas años, te lo guardabas y luego en un juicio lo ganabas, ya te habías embolsado ahí 2-3 millones pero en perjuicio de quién, ¿no? De los propios chavos que están brindando su trabajo para ti, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante. Aquí es muy importante señalar, y me gustaría tomar el tema, todos nuestros amigos que nos están viendo que tienen empresas como la tuya, en un principio la pregunta fue, bueno, ¿soy o no soy sujeto de REPSE? ¿Soy prestadora de servicios especializados o no? Buen punto.
Entonces, sí hubo mucho la duda y todavía existe la inquietud, no solo para ustedes, sino inclusive ustedes, las empresas de seguridad, como receptoras de servicios de otros proveedores de toda naturaleza, si debemos tener la obligación de solicitarles reps a ellos, quiénes son, quiénes no son, a los que les debemos solicitar, y si nosotros efectivamente somos o no somos obligados al REPSE, ¿no? Es decir, a nuestros proveedores que nos estén brindando servicios de recursos humanos, ellos deben de tener su REPSE, al igual que nosotros si estamos subcontratando por segunda parte para nuestros clientes finales. ¿Es eso a lo que te refieres? Exactamente. Okay. Es una cadena y estos proveedores nuestros, no solamente de recursos humanos, sino, porque esto ya está un poquito en la lupa, sino más bien proveedores de toda naturaleza. Las personas que te vienen a hacer el servicio de fumigación, por ejemplo, ¿no? Alguna persona que te venga a hacer limpieza, es clarísimo, ¿no? La limpieza, ese también es totalmente REPSE. Entonces, ¿dónde está la diferenciación? El propio decreto donde se establece la reforma nos señala que el punto clave es la puesta a disposición de personal en favor de otra persona, ¿no? Otra empresa. Es la puesta a disposición. Entonces, esa puesta a disposición ya está prohibida a menos que cumplas con ciertos requisitos, entre ellos el REPSE, ¿no? Entonces, cuando una empresa se pregunta, bueno, ¿soy sujeta de REPSE o no soy sujeta de REPSE? Hay que analizar principalmente dos cosas. Uno, mi personal está puesto a disposición del beneficiario, es decir, recibe instrucciones del beneficiario, está en sus instalaciones del beneficiario o sujeto a, si no en sus instalaciones, pero dentro de su jurisdicción, por ejemplo, en los vehículos del beneficiario, prestando un servicio de esa naturaleza. Ok, oye, esta parte de leasing no tiene nada que ver, o sí tiene también que tener REPSE la empresa que me está dando un financiamiento para que yo tenga un vehículo. Nada que ver. Nada, okay, de acuerdo. Si debemos diferenciar lo que son compras y arrendamientos, esto no tiene nada que ver. Así, ¿por qué? Porque realmente no hay una puesta a disposición, te dan un servicio, es esporádico, puedes ir una vez contigo a entregarte los vehículos o el equipo que estés arrendando y listo, ¿no? No está la persona ahí como un agente de limpieza, por ejemplo, ese proveedor es el de limpieza que está ahí todo el tiempo en sus oficinas, ¿no? Este tipo de empresas que tienen su personal a tu disposición, a tu mando y que obedecen tus instrucciones, ese es el personal y es de una empresa que debe tener REPSE. Ok, retomando esta parte, entonces, ¿qué debe de manera puntual, qué cambios o qué debe de contener los nuevos contratos que esté dando de prestación de servicios, las cláusulas obligadas que deban de nuestros escuchas asegurarse con sus abogados para que no vaya a haber ningún problema? Porque, bueno, el inicio de una relación laboral o de una relación de trabajo o una relación comercial, perdón, es a través de un contrato. Entonces, sin el REPSE y ahora con el REPSE, ¿qué es lo que tienen que estar agregando? Lo señalaste perfecto. En primer lugar, el contrato, que exista un contrato. El REPSE ya nos obliga a que haya un contrato por escrito conteniendo los elementos que vamos a comentar. ¿Y por qué lo digo? Porque inclusive algunas empresas se manejaban con órdenes de servicio, ¿no? Con un purchase order inclusive se manejaban y así trabajaban. Y no, bueno, ahora ya se requiere que haya un contrato específico donde se pacten exactamente las condiciones. ¿Qué debe contener ese contrato? El objeto de los servicios especializados. Eso ya lo conocíamos, ya lo traíamos siempre. El objeto, en nuestro caso, ¿no? Es la guardia, custodia o el traslado. Rastreo satelital, protección de personas, las modalidades que existen en la seguridad. El objeto debe estar muy claro redactado. En la cantidad de personal que vas a tener asignado, eso también es un tema que ya teníamos conocido. Otro tema que es nuevo, bueno, es que debemos insertar claramente el registro que tenemos del REPSE. Entonces debe estar señalado perfectamente dentro del contrato el registro, el número aproximado de trabajadores. Habla de aproximado porque en este tipo de servicios pueden variar, ¿no? Dependiendo de las necesidades del día a día. Pero se debe señalar el número aproximado, el lugar donde se van a prestar los servicios o los lugares donde se van a prestar los servicios. Básicamente, estos son los elementos que debemos tener y cuidar dentro de nuestro contrato. Ok, sin duda es un problema para las empresas de guardias que prestan servicios de guardias de seguridad,
por la alta rotación que están teniendo. Debe haber alguna modificación o alguna indicación en donde, yo sé que está siendo claro en decir el personal aproximado. Por ejemplo, tuvimos que ahora con la pandemia, que pues, empezaron a recortar plazas y se empezaron a abrir, porque, pues bueno, gracias a la inteligencia y profesionalismo de estas empresas, de las que estamos registradas y cumplimos con todo, comenzaron a adaptarse a esta nueva modalidad, de tal forma que hoy tienen incluso oficiales COVID, que le llaman, ¿no? Que son los que se van a encargar de tomar la temperatura en todos sus controles de accesos, especializarlos, incluso en medidas preventivas y reactivas. Por eso es importante, haciendo una pequeña pausa, que si usted piensa contratar una empresa, acérquese a asociaciones como Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad para ver si están registradas en la propia página de la Secretaría de Seguridad Pública, en la parte de seguridad privada. Usted puede verificar si tienen los permisos, que es bien importante, y verificar, bueno, cuando ya están esas empresas ahí, nos obligan de alguna otra forma, seguridad pública, de que se tenga un contrato, de que haya exámenes de confiabilidad, de que haya capacitación de la gente. Eso es bien importante, que no se conviertan en abrepuertas o pidecredenciales, sino que tengan el conocimiento de reaccionar, de prevenir, con las mejores prácticas. Entonces, estas empresas, simplemente si tengo 150 guardias, voy a dedicar a, ¿sabes qué? Esto tiene, en el contrato tiene que venir, perdón, mi pregunta, en el contrato tendría que venir alguna cláusula que dependa del cliente y que se tenga que hacer alguna notificación o modificación tanto al contrato como al gobierno, porque me imagino que el gobierno también, independientemente de seguridad pública, que nos exige que estemos dando de alta y el control de nuestra gente que cumpla también con los requisitos básicos, tenemos que dar parte a ellos. A la empresa y por contrato únicamente se queda así de abierto, 150 que pudieran ser más o menos, o se tiene que hacer alguna modificación, o se tiene que agregar, ¿cómo se llama el documento posterior? En donde... Un adendum. ¿Es así? ¿O? Sí, es muy conveniente siempre, y por propia seguridad de la empresa que está prestando el servicio, tener perfectamente claro el personal que estás asignando. Nosotros, como tú lo sabes, nosotros así lo manejamos en los contratos de VIP, y tenemos el contrato base, donde se dice un número aproximado, y conforme las órdenes de servicio van avanzando, conforme el tiempo pasa, las necesidades crecen o disminuyen, lo vamos agregando como anexos dentro del contrato. Perfecto, entonces tenemos que poner nuestro número de REPSE, tenemos que poner el número de elementos que estamos teniendo. ¿Hay alguna otra cosa como consideración que tengamos que estar asignando ante esta nueva ley en nuestro contrato, que sea importante que nuestros escuchas lo sepan? Sí, claro que sí, y es algo que quizá nosotros no vamos a estar solicitando, pero sí los clientes, por todos los grandes corporativos que ya están bien muy bien asesorados, que están solicitando establecer dentro del contrato todas las penalidades que vas a tener y las causas de rescisión del contrato por incumplimiento de la empresa de servicios. ¿A qué? A sus obligaciones de REPSE. Tú tienes una serie de obligaciones que les vamos a comentar en un momento más, de información, de entrega de información a las autoridades, y además de entrega de información al cliente. Entonces, si tú incumples en entregar esa información, el cliente puede perfectamente rescindirte el contrato. Entonces, no nos asustemos cuando veamos que nuestro cliente nos trae un contrato de 50 hojas en el cual están establecidos A, B, C, D, E, todas las obligaciones que debemos de cumplir, y recitándose nuevamente todo lo que establece el decreto, lo que establecen los cambios al Código Fiscal de la Federación, a la ley del IVA, y al impuesto sobre la renta, ley de impuesto sobre la renta, y a la ley federal del trabajo, por supuesto. Entonces, sí va a ser normal que veamos esto, no nos asustemos, porque sí son obligaciones que debemos cumplir, ¿no? Y las vamos a comentar de manera breve. Es decir, ¿cuántas entidades ahora tenemos que estar coadyuvando? Es Secretaría de Seguridad Pública, lo que es el Seguro Social, que conlleva lo que es el Infonavit, lo que es la propia empresa a la que le estamos prestando servicios. ¿Quién más está participando en esta nueva modalidad o en esta nueva ley que nos están poniendo? Los que están atrás y hasta arriba y a cargo de todo es Secretaría de Hacienda, es el SAT. Híjole. Ellos son los que están coordinando esto, y como comentamos, es realmente un espíritu dentro, muy al fondo, pero todo esto nos conlleva a la conclusión
de que, bueno, se trata de poner en cintura a todos y de que estén todos coordinados. Y hay una coordinación, hay acuerdos específicos de cooperación entre las entidades y ya no es como antes que te pasaban informes entre una secretaría y otra. Hoy en día ya están todos los automatizados, todas las redes de información, interdependencias. Entonces la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Hacienda, Infonavit, Infonacot también, ya están coordinadas y tienen la misma base de datos. Entonces pican automáticamente y ya saben, tienen toda la información tuya. Esto lo vivieron ustedes cuando hicieron el REPSE, que al inicio pones tú quién eres, tu nombre, y en automático te da 3 palomitas, y palomita de Hacienda, palomita de Infonavit, ¿no? Y entonces, si tienes un incumplimiento, y eso es en automático, se sabe en automático. Entonces debemos tener mucho cuidado con el cumplimiento de obligaciones de carácter de seguridad social y también de Secretaría de Hacienda para poder estar bien con el REPSE. Recuerda que, bueno, vamos a platicar ahorita de las causas de revocación del REPSE, ¿no? Que es un tema importante. Sí, hay muchas cosas que necesitamos saber, como son los entregables. ¿Qué pasa si dices, oye, a mí la empresa no me lo ha pedido y tengo yo un problema? Ellos también van a tener alguna implicación en cuanto a el no haberlo exigido. Tengo entendido que es así, ¿no? Entonces, nos podemos perder el contrato facilito por no estar dando cumplimiento a estas obligaciones que yo hoy siento que todavía como que estamos en la parte de aprendizaje. Hoy, de hecho, el maestro Arámbula, Antonio Arámbula, está dando también una cátedra sobre esta parte que le llamó la tormenta perfecta. De hecho, saludos, maestro, que es una persona, bueno, de gobierno y de entrega de toda su vida. Es un tema que nos tiene así, fue por eso que me permití yo traerte, pero nos hace falta saber a cuánto si no lo estamos cumpliendo, cuáles son los entregables que vamos a tener, si hay algún incumplimiento, hasta cuánto pueden ascender o cuál va a ser el peor escenario, ¿no? Si no estamos llevando las cosas como son. Entonces, bueno, tenemos que hacer una leve pausa, maestro. En unos minutitos más regresamos. No se pierda, estamos con el licenciado o el doctorando, Emilio Graue. Igual y dices, oye, el apellido me suena, y sí, ¿no? Son primos hermanos con el rector, nuestro rector actual de la Universidad Nacional Autónoma de México, un gran amigo y abogado de VIP Protection, abogado corporativo de VIP Protection, que nos está hablando de lo que es el REPSE, sus procesos, y vamos a ver ahora las consecuencias del incumplimiento y más ahora que terminan los contratos el día 31, cómo es que debemos manejarlo. Entonces, no se vaya, regresamos en breve y le dejamos esta pequeña rolita para que se emocione. Es una pieza musical. Gracias. Pues bien, queridos escuchas, amigos, colegas, ya estamos de regreso nuevamente, y para aquellos que se acaban de ingresar, estamos con el licenciado, el doctorando Emilio Graue, que es abogado corporativo ya con mucha experiencia. En la actualidad es abogado de VIP Protection, y estamos hablando sobre el tema del REPSE, que es un tema que hoy estamos ya a días de que se nos cumplan los contratos el día 31 de diciembre y ver cuáles son las obligaciones que tenemos. En la primera parte, que la puedes regresar para escucharla, hablamos de las modificaciones que se tiene que hacer en el propio contrato de lo que era 2020 ahora con el REPSE. Qué modificaciones tenemos que tener, como es ya colocar el número de REPSE, colocar el número de empleados que estamos teniendo, y ahora vamos a ver toda la parte que son los entregables. ¿Qué tenemos que entregar? Yo les voy a decir una cosa. Yo en un momento dije, bueno, ya tengo mi REPSE, porque escuchaba a amigos como Gabriel Bernal, que están muy inmiscuidos en toda esta parte, a grandes líderes. Decía, oye, Víctor, esto. De hecho, déjenme decirles, en su momento que salió el REPSE, hasta que no tuvimos la junta de consejo, fue que ya el licenciado Graue nos dijo, oye, Víctor, hay que hacer esto. Le dijo, bueno, bebe llevando de la mano. Y yo dije, no, pues ya tengo mi REPSE, y no es así. De hecho, con los corporativos que estamos trabajando, ellos dijeron, oye, necesito esta documentación, necesito tu REPSE. De hecho, en un inicio tuvimos que dar únicamente la pantalla de
de que estábamos en proceso y posteriormente ya darles la pantalla o el documento que acredita que lo tenemos. Entonces, vamos a hablar, si te parece, mi querido Emilio, ya hablamos del contrato, de las modificaciones, ahora los entregables tanto al cliente como al gobierno, y si te parece, comenzamos con el cliente. Fuera de que ya cumplí con lo que ellos me pidieron, ¿qué tengo que seguir haciendo? ¿Cuál es el proceso o el debido cumplimiento jurídico o obligación jurídica que tengo para con ellos? Por supuesto, claro que sí. Aquí muy hábilmente las autoridades nos pusieron un candado muy importante a los receptores de servicio, es decir, a tus clientes. No tanto a ti, pero a tus clientes. ¿En qué sentido? En que se les dijo, a ver, señores, el que esté utilizando el tema de subcontratación y que utilice servicios de subcontratación sin estar alineado a estas nuevas reglas, todas esas personas que utilicen servicios de personal ajeno en su beneficio y que no estén sujetos a estas reglas, en primer lugar, no va a haber deducción ni acreditamiento de los pagos que hagan por esos servicios. Wow. Entonces, si tú vas y ofreces tus servicios a un corporativo, dice el corporativo, no te puedo pagar, no voy a contratar contigo, ni te voy a pagar, porque esos pagos que haga, si tú no estás en línea, VIP, si tú no estás en línea, no voy a poder acreditarlos ni deducirlos, me matas. Es un gasto de operación necesario para el acreditamiento y deducción de la empresa, sino es una pérdida millonaria, además de las sanciones económicas que puede imponer la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo a ambas partes. Entonces ese es el primer candado y es el motor que está motivando pues que todo el mundo estemos cumpliendo, ¿no? Ni hablar, tenemos la espada ahí puesta, entonces tenemos que cumplir o cumplir. ¿Qué va a pasar? Cada vez que recibamos nosotros una contraprestación por parte de nuestros clientes, debemos entregarles a ellos, viene de modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta, Código Fiscal de la Federación y ley del IVA. Entonces debemos entregar nosotros comprobantes de los pagos realizados a los trabajadores. Debemos entregarles comprobante de nuestra declaración de IVA y de impuesto sobre la renta. Asimismo, comprobante de pago de cuotas de seguridad social y de Infonaco. Entonces, imagínate, tú tienes, cada vez que recibas la contraprestación, tienes obligación de entregarla. Es cuestión de que te pongas tú de acuerdo con el cliente cómo va a ser esa entrega de información. Cada vez que tú hagas tus pagos, ya tienes que hacer tu reserva de que va una copia de todo esto, va para mi cliente, forzosamente. De otra manera, te puede objetar válidamente el cliente cualquier pago. Es decir, no te pago hasta que me entregues la información que está establecida en la reforma. Fíjate que este es un punto bien importante. Regularmente los corporativos están al día. Pero déjame decirte en mi experiencia, y que tú sabes de este caso que tuvimos, en donde sí nos pidieron lo que es el REPSE, y en cuanto nosotros le enviamos efectivamente nuestro pago de IVA, nuestras propias declaraciones, los pagos que se hicieron, en este caso a los choferes y a los escoltas que tenemos con ellos, como que dijeron, oye, esto no te lo estoy requiriendo. Le digo, no, pero te lo van a requerir. Entonces, tenemos que estar abusados. O sea, si no lo van a pedir, hay que nosotros entregarlo vía electrónica, que sirve también como firma, es correcto, ¿no? Entonces, fíjate, entregables. Estamos hablando entonces de los pagos que hiciste a tus empleados. Esto es importante para aquellos que de algún sector de seguridad les pagan una semana o 2 semanas después. Mucho ojo, porque eso va a ir a manos de tu cliente. Entonces, si tu cliente ve que tú lo estás pagando a destiempo, que no debe de ser, pues estás ya teniendo un incumplimiento grave, ¿no? Entonces es ese pago. Lo que es el IVA tienes que... La declaración del IVA la tienes que presentar al mes siguiente, como máximo al último día del mes siguiente al cual prestaste el servicio. ¿Qué otra cosa? Impuesto sobre la renta, ISR. Acreditación de impuesto sobre la renta, pagos de seguridad social al IMSS. Ok, eso es lo que tiene que tener el cliente. En base semestral, en base mensual, bimestral, trimestral o semestral. Cada que se cumpla, en este caso el seguro es trimestral. Aquí lo que establece el decreto es que dice, al hacer el pago de la contraprestación, el contratante, o sea, el cliente, debe exigir del prestador de servicios, bla, 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 bla.
habla del pago de la contraprestación. Esto se desfasa porque las obligaciones fiscales y de seguridad social no ocurren todas al mismo tiempo. Entonces, por eso la recomendación, mejor tú haz tus pagos normal en las fechas que es, guarda una copia y se la entregas directamente. Hazlo de manera habitual y ya te evitas ningún contratiempo. En lugar de estar esperando a que recibas el pago de la contraprestación para entregarle eso, cada vez que tú hagas tu pago y hagas tu cumplimiento de obligaciones, se envía una copia al cliente. Ok, esto dentro de la organización de una empresa es responsabilidad del área de contabilidad o finanzas, ¿verdad? Es correcto. Y, por supuesto, la observación o supervisión correcta por parte del área legal, que es lo que tú haces en las reuniones que estamos teniendo. Así es. Entonces, si usted cree que con el REPSE ya la hice, verifique esto y si no, bueno, pues al último le vamos a dar el número telefónico de la firma Graue para que los pueda orientar con mucho gusto, si tú me lo permites. Sí, claro, sí, con mucho gusto. Bueno, ya terminamos esa parte. Oye, me quedé yo con la palabra de Infonaco. No me espantes, ya inventaron otra. Es el Fonacot. Ok. Es el Fonacot que se convirtió el año pasado el Instituto, el Fondo Nacional del Consumo para los Trabajadores. Okay. Esos son los créditos que obtiene el trabajador. Sí, sí, sí. Y no todos los trabajadores acceden a esos créditos. A unos les interesa. Pero tú como empresa tienes la obligación de estar inscrito en el Infonacot. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos otra vez a los entregables. ¿Qué debemos de llevar de la A a la Z? Entregar a la parte del gobierno, que estamos hablando del SAT, estamos hablando del Seguro Social, estamos hablando de Infonavit. Son solo esas. Son esos tres. ¿No? Nada más, ¿no? ya lo menos, no le pierden. Ok, te escuchamos. Gracias. Sí, bueno, se establece en el decreto que de manera cuatrimestral debemos entregar todos los que tenemos el REPSE, los que tenemos esta certificación por parte de la Secretaría del Trabajo, debemos entregar cuatrimestralmente en los meses de enero. Ojo, porque ya se viene enero. Sí. Enero, mayo y septiembre, a más tardar el día 17 de estos meses. De cada de esos meses. De esos meses, el 17. Anótele, por si al contador se le fue enero, mayo y septiembre. Entonces, ya se nos acerca y pongamos atención en qué es lo que tenemos que entregar. Te escuchamos, perdón. No, cuidado. Es importantísimo, debemos dar un recuento de esa manera cuatrimestral de los contratos que celebramos con nuestros clientes en el cuatrimestre que pasó. Entonces, debemos entregar de esa información. No tenemos que entregar los contratos propiamente. Esto está todavía, es un tema que no recomendamos por temas de confidencialidad, inclusive con los propios clientes, y la autoridad no lo exige, pero sí exige que le digas con quién tienes celebrado el contrato y nuevamente el número aproximado de trabajadores que estás utilizando en esa prestación de ese servicio, el objeto del contrato, el lugar donde se presta el contrato, el RFC de nuestro cliente y toda la información nuestra. Básicamente, ellos quieren saber qué contrato celebraste, cuántos trabajadores estás asignando. ¿Por qué? Porque lo que comentábamos hace un momento, ellos checan esta información inmediatamente con Seguro Social esta información la vamos a presentar al Seguro Social, pero el Seguro Social checa esta información con SAT y ahí ven que efectivamente estés cumpliendo. Si manifestaste que prestaste servicio con 80 trabajadores en el cuatrimestre pasado, pues entonces de esos 80 trabajadores tuviste que haberles retenido ISR y con tu cliente le tuviste que haber cobrado el IVA. Entonces, toda esta información está cruzada y esta es una información importantísima que debemos tener muy presente. Es un poco complicado en el tema del IMSS presentar esto. Es una plataforma digital que se llama ICSOE, y debemos de presentar esta información. Recuerden, el día 17 de enero, mayo y septiembre, a más tardar, ¿no? Independientemente del cumplimiento que estemos y de las modificaciones que también está dando Seguridad Pública, que nos obliga también a dar la lista de los nuevos contratos y de los servicios que estamos prestando, independientemente de las altas y bajas y de la capacitación, dependiendo del rubro que cubras en el área de seguridad. Sí está, habrá que acostumbrarse a esto.
Yo creo que como que ahorita nos están dando un poquito de chance. ¿Para cuándo crees tú? Porque va a llegar el momento en que comiencen las auditorías y comiencen a poner el pie ya sobre todas estas empresas chicas, medianas y grandes, porque la recaudación es una estrategia que está trayendo el gobierno, que yo digo que es buena porque está haciendo o tratando de hacer piso parejo para todos, para estas grandes multinacionales o nacionales que no pagaban impuestos. Dicen, no, pues, ¿sabes qué? Éntrale. Y dices, oye, pues sí, Claro. por eso tenemos los millonarios, uno de los millonarios mundiales aquí en México, ¿no? Pues si todos les condonan. Entonces, qué bueno que haya piso parejo, hay que tratar o seguir cumpliendo con toda esta parte. ¿Cuándo crees que empiece a poner mano dura ya Hacienda? Porque es el papá de esta ley, ¿estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. Ya se anunció hace 2 meses por parte de la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo es la que va a estar metiendo más mano, porque como ella trae la bandera, como es una reforma laboral, entonces trae la bandera la Secretaría del Trabajo, y ellos son los que están haciendo las inspecciones. Ya se anunció que van a iniciar, que ya iniciaron hace 2 meses con las inspecciones, en septiembre precisamente iniciaron, y dijeron que iban a ir nada más en principio sobre aquellos grandes contribuyentes que tenían algún problema, alguna situación de algunos juicios, o sea, que empresas problemáticas. Esos son el target principal el día de hoy. Pero no debemos descartar que, siendo esto, como lo comentas, un tema de índole fiscal, y que la recaudación en esta administración ha sido un tema importantísimo, que se le va a dar mucho peso a esto y que se le va a inyectar recursos a la Secretaría del Trabajo para meter más inspectores, para que vayan a nuestras empresas, identifiquen al personal que está ahí y nos digan, a ver, ¿quién es esta persona que está aquí? Que se identifique. Es otro tema importante que... A ver, eso está interesante. Sí, que es necesario comentarlo. Recuerden ustedes que todo nuestro personal que prestemos a los clientes debe estar perfectamente identificado. Debemos tener, si no a la vista, pero sí darle a nuestro personal todos los elementos, una credencial de identificación. Que acredite su personalidad. Que lo acredite como nuestro trabajador. ¿No? Porque así le podemos evitar un problema muy grande tanto a nuestro cliente como a nosotros mismos, porque si un inspector llega a un centro de trabajo y encuentra a un personal que no es de esa empresa y que no se puede identificar, en automático se le va a señalar y se va a hacer una investigación mucho más profunda para ver de qué se trata. Entonces, siendo esto una obligación de identificación, debemos nosotros tener esa responsabilidad de mandar a nuestro personal plenamente identificado a las instalaciones del cliente. Pues esto es importante, y más para los que están de manera constante moviendo personal a esta gente de nuevo ingreso, independientemente de los filtros que tengan, la capacitación que deba de llevar, el mencionarlo, porque seguro estoy que en el momento que le hagan alguna observación a nuestros clientes, pues va a ser un jalonzote de orejas por el incumplimiento, y como dice la ley, ¿no? El hecho que desconozcas no te esgrime de tu responsabilidad, ¿no? Entonces, mucho ojo, buenos puntos. ¿Qué más hay con las autoridades? Bueno, con las autoridades, mucho cuidado como siempre, naturalmente. Básicamente debemos tener mucho cuidado, y es el otro tema que mencionabas hace un momento, en relación que qué vamos a hacer con las autoridades, qué debemos de cuidar, ¿no? Eso es lo que... Sí, ¿qué debemos de poner ojo? Que nuestro contador, nuestra área legal, tenga ya el palomazo, el bobo, que no se nos pueda pasar. ¿Qué es esa parte que debemos de estar atentos, que por ahí pueda ser una parte vulnerable? Por favor. No, sí, independientemente de natural, lo que ya damos por hecho, que estamos en pleno cumplimiento de todas las obligaciones que señalamos, de los entregables a la autoridad, de los entregables al cliente, debemos tener cuidado. Este REPS, este certificado, este registro que tenemos, lo puede revocar sin ningún problema la Secretaría de Trabajo en cualquier momento. ¿Por qué? Entonces, hay varias causas. Muy importantemente, en principio, no estar en cumplimiento de tus obligaciones de seguridad social, no estar en cumplimiento de tus obligaciones ante el SAT. Básicamente son los dos grandes temas, los más importantes. Tú tienes un retraso en el SAT, dices, bueno, luego me repongo, etcétera. Pero lo que comentamos, tienen este sistema de comunicación, están interconectados, y tienes un incumplimiento acá
y la Secretaría del Trabajo está a un dedo de apachurrar el botón y te cancela el REPSE. Ups, push the rat bottom. Entonces imagínate, esto es gravísimo, ¿no? Para el cliente y para nosotros. Que entonces lo que debemos de hacer fuera de los... Ya sé que ya la contadora ya envió los días 17, los documentos, ya a todo lo que es con nuestro cliente, con la parte gobierno. ¿Cómo podemos verificar o cómo nos vamos a enterar de la revocación de nuestro REPSE? Porque eso es grave. En el momento que haya una revocación de REPSE, le van a dar parte a nuestro cliente y él va a decir, oye, aquí se termina el contrato. O hay algún tiempo para que tú digas, a ver, pues déjame arreglarlo. ¿Cómo sucede eso? No, tristemente no hay No un me tiempo. digas. ¿No? Por eso tenemos que estar muy, muy, muy puntuales en el cumplimiento de todas nuestras obligaciones. Un punto de los primeros que señala el propio decreto como causales de revocación del registro REPSE es prestar servicios que no estén catalogados dentro de nuestro REPSE. Recuerden ustedes que en el certificado REPSE aparece el servicio especializado que vamos a prestar. Si aunado a eso se nos ocurre muy hábilmente ir a prestar otro servicio relacionado, pero que no esté identificado plenamente en nuestro registro REPSE, esa es una causal de revocación de inmediata. Y esto no debe ocurrir porque tenemos la facilidad de ampliar nuestro REPSE, de ampliar las actividades que prestamos a nuestros clientes. Esos servicios especializados que a lo mejor los pusimos de manera muy puntual, servicios de seguridad X. Bueno, pero ahora quiero también prestar servicios de traslado. No está en el REPSE, te pueden revocar el registro que tienes. Y se puede evitar muy fácilmente. Haces una ampliación y metes un nuevo servicio especializado dentro de ese mismo registro. Es un solo registro por empresa. Ok, entonces de la modalidad que yo tengo dada de alta, por ejemplo, protección de personas, ahora me quiero pasar a rastreo satelital, en automático tengo que hacer la modificación, como tú bien lo dices, para decir tengo una nueva modalidad con la que voy a estar trabajando y de esa modalidad voy a también tener también cuántos elementos están dedicados y toda la información tanto de gobierno, tanto para el cliente, que son obligaciones nuestras y que debemos de llevar muy puntuales. Ahora, dime algo, Emilio. ¿Cuál es el peor escenario? ¿Cuánto, afuera de perder un cliente, hay alguna acción penal? ¿Hay alguna acción económica que se tenga que pagar por esto? ¿En dónde para? ¿Cuál es el peor escenario de no haber hecho yo mi trabajo? Bueno, y como comentas, independientemente, sí, gravísimo, pues que tu cliente te cancele el servicio, ¿no? Sí. Por cualquier causa, revocación del REPSE, incumplimiento, etcétera. Eso ya vas perdiendo terriblemente. Pero adicionalmente se ha equiparado este tipo de conductas de la prestación de servicios de personal, no estando sujeto a esto como defraudación fiscal. Wow. Entonces, esto es un tema muy delicado. Adicionalmente a esto, y de manera independiente, cada secretaría, cada autoridad puede imponerte sanciones que van hasta 50,000 UMAS. La UMA está 80 o 100 pesos. ¿Qué es el UMA, perdón? Es la unidad de medida actualizada, que es con lo que antes te acuerdas que todo lo pagábamos con salario mínimo. Sí. Las multas, todo era actualizado con salario mínimo. Ahora ya se utiliza esta unidad de medida de actualización. UMA es el nuevo. 50,000. Hasta 50,000 UMAS. Estamos hablando pues, más de 100,000 pesos o 300,000 pesos. Y esta sanción puede ser aplicada no solamente de una ocasión, sino inclusive hasta por empleado. Tienes 10 empleados, te meto 500,000 UMAS. O sea, es muy delicado el tema. Pues yo lo que veo, y tal vez estés de acuerdo conmigo, la metodología es muy cercano ya o acercándose a la metodología de control que tienen en Estados Unidos, ¿no? Aquí comenzaron con que vamos a meter a que valides tu vehículo, pero ¿sabes qué? Ya estamos en comunicación con la Secretaría de Movilidad y pues resulta que te debes tanto, entonces pues págale. ¿Estás de acuerdo? Dicen, no, tienes tantas multas, pues págale porque si no, no puedes verificar. Dicen, no, ups, antes eso no sucedía. En Estados Unidos
O sea, todo conectado, ¿no? Te dicen, oye, tú debes tantos impuestos, incluso hay leyes que te lo descuentan, ¿no? O te lo toman directamente del banco con sin tu autorización, que aquí ya lo estamos también teniendo en lo que es lavado de dinero, el que puedan ellos intervenirte, incluso tu teléfono, que eso es un tema que vamos a traer en cuanto a tecnología. Estamos dando permisos, fíjense, dando permisos al banco para que pueda acceder incluso a nuestras fotografías. Entonces, luego vamos a hablar de ese tema que es ya de manera muy particular. Pero bueno, cada vez acercándonos, cada vez más controles, ahora ya 3 entidades en comunicación para que todo esté funcionando bien y con consecuencias pues graves, ¿no? De que desaparezca tu empresa por completo. Y pues tú sabes, ¿no? En el mercado de seguridad, porque pues, tú también estás llevando otras empresas que nosotros somos la primera, ¿o no, mi querido Emilio? Número uno. Exacto. Independientemente de esa parte, bueno, hay que estar atentos. O sea, ya ni hacerle más, hay que estar dando cumplimiento, ver cuál es la estrategia y estar inmerso en conocer cuáles son las obligaciones y no dejar al contador que ya lo sepa, sino tú me habías comentado que ibas a dar por ahí una plática de contabilidad, de la parte esta legal corporativa para los que no somos abogados. Sí, por supuesto, te hago llegar los datos. Sí, ¿sabes por qué? Tengamos fechas. Porque ahí podemos interactuar y ellos puedan. Digo, yo lo que hago, yo he tomado cursos de contabilidad para no contadores. Pues digo, a ver, para que no me vean la cara de la parte de abogado, bueno, pues yo tengo la confianza contigo y tú me explicas ya de manera presente cómo van las cosas y lo puedo dar. Pero esta parte que me dijiste, oye, hay que dar un curso para los directivos de seguridad en donde hablemos de este tema de REPSE y de otros aspectos que la parte corporativa lleva muchas, ¿cómo le podemos llamar? Aristas. Correcto. Entonces, dentro de ello, ver qué dudas están teniendo para que no lo desconozcan, se siente con su abogado y decirle, a ver, porque muchas veces decimos, no, pues ahí está el abogado, él ya sabe. No, él ya sabe, pero yo también sé. A ver, ¿qué pasó con esto? ¿Lo estamos haciendo o no? Porque muchas veces es exceso de confianza, y más cuando son empresas familiares, dicen, no, pues él estudió en Harvard, ¿no? O por decir el nombre. Entonces, cuando tengas la fecha, puedo invitar a la audiencia, que aquí ya vemos muchos directivos de seguridad y más en nuestra asociación, la Asociación Mexicana de Especialistas en Seguridad, que tal vez nos interese sí conocer ya un poquito más a fondo, porque dicho sea, estamos hablando de la punta del iceberg, ¿es correcto? Así es, definitivamente. Y bueno, no perdamos de vista, como dices tú, entre el que tiene la información tiene el poder. Tú lo has mencionado perfectamente, debemos tener todos los directivos, tienen la responsabilidad, no solamente de saber dirigir bien la empresa, como lo hacen tú y todos tus amigos, sino de estar al pendiente de que todo el personal esté cumpliendo con todas estas reglas nuevas y capacitar al personal, ¿no? Alentarlo a que tomen estos cursos, etcétera, para que estén al tanto y que no se pierda un gran negocio que es hermoso, el negocio de la seguridad, por un error de contabilidad o un error negligencia. Negligencia, ¿no? Es exactamente la negligencia. Y otra cosa que comentaste muy importante y que sí quiero subrayar nuevamente, esto es una cadenita, como comentas. Debemos tener mucho cuidado quiénes de nuestros prestadores de servicios que nos dan servicios a nosotros, de mantenimiento, de limpieza, etcétera. Todas estas mismas obligaciones y cuidados que estamos teniendo hacia nuestros clientes, debemos exigirlas hacia abajo a aquellas empresas que nos dan prestación de servicios de cualquier naturaleza y exigirles que nos muestren su REPSE y que nos entreguen todos los comprobantes y que estén reportando al IMSS cuatrimestralmente. Nosotros lo estamos haciendo, exijámoslo también a esos prestadores que nos dan el servicio y que les estamos dando nosotros el negocio, ¿no? Pues muy importante, muy interesante. Esperemos que pronto nos puedas dar una fecha. Fíjate que por la Asociación Mexicana, la AMES, ya han dado y traído gente del Infonavit y todo ello. Pero yo creo que el aspecto corporativo es bien importante. Desde tu perspectiva como abogado corporativo, yo creo que pueda ser pueda sumar a lo que estamos trayendo, porque ya varias entidades y grupos y asociaciones están tocando el tema. Entonces, pues no te lo decimos para que no duermas, sino para que duermas tranquilo, dando cumplimiento a lo que es
y que sin duda habrá un foro importante que quiera participar en un en vivo para que pueda salvar cualquier duda, que incluso puedan traer a sus contadores, que muchas veces ahí los tenemos atrás de la computadora únicamente. No, vente a actualizar, porque va a hablar un abogado de corporativo de las responsabilidades, obligaciones que tenemos en la actualidad. Pues se nos está acabando el tiempo, muy ameno, muy interesante, mi querido Emilio. Gracias. Muchísimas gracias porque yo sé que estás bien ocupado por tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Yo creo que hay otros temas, si me lo permites, te voy a invitar tanto para el curso como para algún otro tema en específico de la parte de seguridad pública, que también Claro. lo manejas. ¿Qué responsabilidad estamos teniendo? ¿A dónde te pueden llamar? ¿Qué página? ¿Cómo te pueden buscar por si necesitan aclarar algo o consultarte algo, mi querido Emilio? Con mucho gusto, estamos a sus órdenes para cualquier duda relacionada con esta charla. Son muchísimos temas. Esta es una charla muy amena, muy a gusto. Muchas gracias, pero muy breve en realidad. Hemos tocado nada más de sobremanera los temas de manera muy general. Pero sí, cualquier duda, con muchísimo gusto. ¿Cuál es tu página? La página del despacho es www.graue, que es mi apellido, graue.com.mx. Graue, así como el rector. Graue, ok. ¿Y algún número telefónico? Sí, el teléfono de la oficina es el 55 30 96 00 27. Bueno, pues también los puede referir que lo vieron en el VIP Protection Podcast, y pues para que les des una mejor atención a todos mis colegas. A todos, con muchísimo gusto. Pues claro. Muchísimas gracias nuevamente, mi querido Emilio. Muchas gracias. Y bueno, pues nos seguimos viendo por aquí. A usted, muchísimas gracias. Que tenga un excelente miércoles productivo y vámonos poniendo las pilas, vamos haciendo cumplimiento para ser empresas que seamos dignas de un empuje hacia nuestro México querido. Muchas gracias, nuevamente muchas gracias, Emilio. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.